Espíritu de temor de Jehová, Señor, para que pueda quedar implantado en nosotros, Dios mío, esta doctrina, Dios mío, este tiempo que estamos viviendo, Dios mío, podamos entenderlo, Señor, podamos, Dios mío, Señor, entender el corazón que tú estás entregando hoy, Dios mío, para darle voz de alerta, Señor, a la iglesia, Dios mío, acerca de este último tiempo, Dios mío, así como dijiste por medio de la boca del profeta Joel, Dios mío, tocar trompeta en Sión y en tu monte santo, Señor, Dios mío, aquí en Jerusalén, aquí en la iglesia de Cristo, Señor. En esta hora estamos tocando trompeta de alerta, Dios mío, Señor, porque conocemos, Dios mío, que los tiempos son cortos, conocemos que tu venida está cerca, Dios mío. Derrama sobre nosotros espíritu de arrepentimiento, Señor, que nos podamos arrepentir de todo pecado, Dios mío, de todo lo oculto, Dios mío, Señor, de toda amargura, de toda soledad, Dios mío, pueda salir de nuestras vidas, Dios mío, que la depresión huya de este lugar, Dios mío, de cada uno de nosotros, Dios mío, para que podamos, Dios mío, experimentar la verdadera libertad. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos. Amén. Y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Tomen asiento. Así que quiero comenzar con el texto de 1 de Corintios capítulo 15, versículo 35 al versículo 37. Pero voy a hacerlo en una versión que se llama la versión Peshitta. Dentro de todas las versiones de la Biblia Peshitta es una de las más antiguas que existe. Y esta Biblia en 1 de Corintios 15, 35 dice lo siguiente: algunos de ustedes se preguntarán que cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo vienen. Insensato. La semilla que siembras no llega a tener vida a menos que antes muera. Y cuando tú siembras, no siembras un cuerpo que ha de ser, sino la semilla desnuda de trigo, de cebada y de cualquier otra semilla. Amén. Generalmente, en la iglesia de Cristo se enseña que todos nosotros somos semilla de trigo. La palabra dice de que cuando el Señor envía a los ángeles a cegar, en este último tiempo va a ser una separación entre el trigo y va a ser una separación entre la cizaña. Pero tenemos que entender que la verdadera revelación de la palabra nos enseña que no somos semilla de trigo, sino que hay una estancia de 3 estadios. Hay semilla de cebada, hay semilla de trigo, hay una semilla de uva, pero también hay una semilla que se llama la semilla de cizaña. La cizaña tiene un destino y ese se llama la perdición eterna, que es el lago de fuego. El trigo es recogido cuando termina la gran tribulación, pero la cebada es recogida cuando viene el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos están esperando el arrebatamiento de la iglesia? Amén. Tenemos que tener esa esperanza en nosotros. ¿Por qué? Porque la venida del Señor, la parucía del Señor, el arrebatamiento, hermano, solamente es dado para aquellos que lo desean, para aquellos que realmente esperan la venida. Aquellos que no estén esperando la venida, lamentablemente, hermano, hay un periodo de 7 años que está reservada para esa semilla de trigo. Dile a tu hermano, tú no tienes que ser trigo, tienes que ser cebada. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la semilla de cebada y la semilla de trigo es que la cebada madura 2 meses antes que el trigo. Por lo tanto, estamos que me está molestando. Mientras no se entre en la boca, estamos bien. La semilla de cebada tiene esa capacidad, tiene la capacidad de estar 2 meses antes que el trigo maduro. Pero también, a diferencia del trigo, la cebada tiene la capacidad de resistir las pruebas, de resistir todo tipo de clima, de resistir en cualquier lugar donde se plante, esta va a crecer. Dile a tu hermano, tú tienes que crecer en todo lugar, bajo toda prueba, bajo todo clima, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. En cambio la semilla de trigo madura 2 meses después de la cebada. Entonces, ¿qué sucede en ese tiempo? Durante esos 2 meses, que es figurativo, hay un periodo conocido como la gran tribulación. Gracias. Y esa gran tribulación está preparada ¿para qué? Para hacer que la semilla de trigo muera en ese lugar donde el cuerpo de cada persona va a ser asesinado, se le va a ser cortada la cabeza, ya sea a espada o a guillotina, y su cuerpo va a ser ofrendado
para Dios en ese tiempo. Amén. Pero el problema es que sucede algo con ese cuerpo, en ese tiempo de la tribulación. Nosotros tenemos que entender que el Señor no nos ha llamado solamente para salvar nuestra alma. Dile a tu hermano, Dios no te llamó, para salvar solamente tu alma. Dile, te llamó para salvar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor cuando nos creó, hermano, hizo tres cosas. Primero nos creó en el espíritu. Nosotros éramos parte del Espíritu de Dios. Estuvimos en una escuela que se llamaba el Shamayim, la escuela del Padre, y allí le conocimos. Cuando venimos aquí a la tierra, recibimos un reseteo. Dile a tu hermano, reseteo. Pero el problema de ese reset es que olvidamos los diseños de Dios, olvidamos lo que sucedió en la escuela del Padre, olvidamos qué dones Dios nos dio, olvidamos qué es lo que Dios nos entregó a través de los 5 ministerios, y aquí en la tierra tenemos que redescubrirlo. Y en ese periodo de volver a descubrir, lo primero que nos encontramos con el Señor, que el Señor, habiendo estado con nosotros allí en la escuela del Padre, nos salió al encuentro de nuevo para salvarnos cuerpo, alma y espíritu. Pero después, cuando el Señor envía a crear el cuerpo humano, dice la palabra en Génesis capítulo 2 que fue creado del polvo de la tierra y fue dado aliento de vida, y en ese aliento de vida fue creada el alma. Por lo tanto, el ser humano está hecho de un triple pack, como lo venden hoy día, de internet, de cable, cierto, y telefonía, pero nosotros somos de cuerpo, de alma y de espíritu. Pero nuestro pensamiento, nuestra finalidad siempre tiene que estar en el Espíritu, en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da la revelación que nosotros primeramente fuimos espíritu. Fuimos una persona que conocimos al Padre, pero que hoy día lo estamos reconociendo de nuevo lo estamos descubriendo. Estamos recién estamos en pañales en términos de la salvación. Hay cosas que conocemos y cosas que no conocemos. Hay cosas que por medio de la profecía hablamos, pero también desconocemos. Y por eso tenemos que pedirle al Señor la revelación completa de la palabra. El Señor instituyó 66 libros para que tú los comas, para que tú los saborees, porque dice la palabra que va a ser como miel, pero te quiero dar una noticia que también va a ser amargo. Amén. En tu vientre. Amén. ¿Por qué? Porque la tarea del Evangelio no es solamente el jajaja, oh qué feliz, estoy prosperado, no. Hermano, vamos a pasar diversas pruebas, porque el Señor prueba la cebada en cualquier tipo de tiempo y de estación. Amén. Dile a tu hermano, tiene que ser una semilla de cebada. Amén. Pero dice también, el versículo 38 dice, pero Dios le da un cuerpo como a Él le place, y cada semilla su propio cuerpo. Porque no toda carne es igual, ya que una es la carne de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Y eso lo comprobamos. Hemos comido peces, hemos comido aves, ¿cierto? Hoy día comimos pollo, comimos la carne del pollo. También hemos comido peces. Pero también hemos comido bestias, como las vacas, por ejemplo. Pero lo que tenemos prohibido comer es ser humano. Dile a tu hermano, no seas caníbal. Amén. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene algo que se llama sangre. Y dice la palabra en Levítico capítulo 17, si no me equivoco, versículo 14, que la vida de toda carne está en la sangre. Pero hay versiones que dicen que no habla de sangre, habla del alma. O sea que tu alma está en tu sangre. Amén. Hay fragmentos, cuando te quitan un poco de tu sangre para hacerte un estudio, te están quitando un fragmento de tu alma. Pero no quiere decir, hermano, que por eso tiene un pedazo menos. Pero si hay una carga genética, hay código genético, hay enfermedades que se transmiten por medio de ella, hay cosas que Dios puso en el ADN para que se activaran, pero es nuestra responsabilidad activarlo en este último tiempo. Amén. Y una de las cosas es la palabra está en nosotros. ¿Cuántos toman Santa Cena? Amén. ¿Cuántos han tomado Santa Cena? Amén. Entonces cuando nosotros tomamos la Santa Cena, se nos transmite la genética del Señor. Amén. Se nos transmite la sangre del Cordero, se nos da de la carne del Cordero. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realmente experimentar esta transformación de ser una semilla como cuerpo, porque yo tengo un cuerpo de carne,
que si no es salvado por el Señor se va a perdición, se pierde mi alma, se pierde mi cuerpo, se pierde mi espíritu. Pero sucede de que cuando esa semilla muere por medio de las pruebas, muere por medio de los sucesos de la vida, muere al negarse a vivir deseos carnales, a vivir la inmoralidad sexual o lo que sea, cuando nos negamos, hermano, estamos haciendo un pacto con el Señor para que haya un cambio. Cuando muera esa semilla que hoy se llama mi cuerpo humano, mi cuerpo de carne y sangre, que tiene la vida en la sangre, porque obviamente si nos quita la sangre nos morimos, en ese momento, entonces nosotros vamos a tener un cuerpo diferente que se llama un cuerpo espiritual. Pero primeramente dice el apóstol Pablo que lo espiritual no puede venir si no primero no pasamos esta etapa de la carne. Tenemos que cambiar. Dile a tu hermano, tienes que dejar de estar en la carne. No estoy diciendo que sea carnal, hermano. Estoy diciendo que tenemos que tener la esperanza de que cuando nosotros nos muramos y nos vamos a ir con el Señor, o cuando el Señor venga, este cuerpo de carne y sangre sea transformado, sea cambiado, sea regenerado. Pues ¿sabes por qué? Porque si nosotros nos vamos con el Señor, si Él viniera hoy día y no nos transforma nuestro cuerpo, de aquí a unos 1000 metros más nuestro cuerpo deja de existir. Los pulmones se revientan. Los ojos, ¿para qué decir? Pero si hay una transformación en nuestra vida, hay una transformación de nuestro cuerpo, eso nos va a permitir acceder al cielo. Dile a tu hermano, tú no estás llamado para vivir el Evangelio solamente aquí en la tierra. Tú estás llamado para vivir el Evangelio aquí en la tierra para poder vivir allá en el cielo. Porque dice la palabra en Primera de Pedro que nosotros somos peregrinos en este lugar. Amén. Somos peregrinos en la tierra, tenemos ciudadanía aquí en la tierra, pero mi verdadera ciudadanía es allá en el cielo. Y eso es lo que se ha perdido en este último tiempo. Hay un mover ecuménico, hay un mover sincretista, hay un mover de falsa doctrina que engañan a las personas para que solamente piensen en lo terrenal, solamente piensen en la riqueza, solamente piensen en cosas que son vanas, que son afanes de la vida, y no podamos experimentar lo que está allá en el cielo. Amén. Dice en el versículo 40 al 41, dice, también hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Dile a tu hermano, hay cuerpos celestiales, pero también hay cuerpos terrenales. Hoy día yo te quiero dar la noticia, hermano, tú vives en un cuerpo terrenal. También te doy la noticia, yo también. Por eso el apóstol Pablo dice de que no sabía qué hacer, si irse con el Señor o quedarse aquí en la tierra en carne para seguir predicando la palabra, para seguir enseñando el camino de verdad. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hay gente que yo he escuchado que cuando habla, no, que el apóstol Pablo estaba en la carne, lo vinculan al pecado. El apóstol Pablo nunca lo vinculó al pecado. No. Los otros cuando tienen aguijón en la carne también lo vinculan al pecado. Hablan de una dolencia que le hacía recordarse que la revelación que le daba el Señor no debía enaltecerlo, no debía llevarlo a un nivel de orgullo que lo perdiera, sino que la revelación del Señor tiene que ser dada ¿para qué? Para que nosotros podamos cambiar nuestra vida. Amén. Para que tú puedas prosperar realmente, para que realmente puedas sacar la amargura de tu corazón, para que realmente puedas vivir alegre, para que realmente experimente la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta, porque primeramente tenemos que buscar el reino y después viene lo demás. Hermano, preocúpate cuando venga lo demás primero y después venga el reino. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que estás en mal camino. Tenemos que buscar a Dios para que vengan las cosas añadidas. Tenemos que buscar a Dios para que venga la prosperidad. Tenemos que buscar a Dios para que venga la sanidad. Tenemos que buscar a Dios para que venga la liberación. Tenemos que buscar a Dios para que venga una plenitud real en mi vida. Pero dice, pero una clase de gloria es de las estrellas, y una estrella es mayor que otra estrella en gloria. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Y una estrella es mayor que otra y que otra estrella en gloria. Eso quiere decir que hay gloria en mi cuerpo terrenal, pero también hay una gloria en mi cuerpo espiritual, celestial. Mi gloria no solamente se puede basar en lo que yo pueda vivir aquí en la tierra, no puede basarse en creencias falsas, en afanes falsos, en vida de doble cara, hermano. Tiene que haber realmente una verdadera gloria de Dios en nosotros para que venga un cambio, para que podamos dejar la droga, para que podamos dejar los pecados, para que podamos dejar la inmoralidad sexual, para que podamos vivir una vida recta realmente en el Señor. ¿Para qué? Para que mi cuerpo terrenal tenga una gloria.
Pero eso también me va a llevar a tener la gloria en el cielo, a tener un cuerpo diferente. Hermano, yo te quiero dar una noticia. Mira a tu hermano que está al lado tuyo. Algunos son jóvenes, otros son viejitos, otros son niñitos. Pero ¿sabes qué? Que cuando nos encontremos con el Señor, dice la palabra que vamos a ser a su imagen y a su semejanza. Pregunta, ¿a qué edad murió el Señor? Entonces, si vamos a estar a imagen y semejanza en el cielo, ¿qué edad vamos a tener? O sea, los que envejecieron en la tierra van a rejuvenecer, porque está escrito que rejuvenecerán como las águilas. Los que todavía no han madurado van a llegar a esa madurez. Van a ser como el Señor. Así que aquellos que tienen problemas con la vejez, hermano, sáquese ese problema de la vejez. Es un afán. Porque hay una gloria de las estrellas y hay una gloria también aquí en la tierra. Hay una gloria del sol y hay una gloria de la luna. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 42 al 44, en la versión Castellana IDS dice: lo mismo será en la resurrección de los muertos. Al principio, cuando leí el primer versículo, decía, muchos de ustedes se preguntan cómo va a ser la resurrección de los muertos. ¿Tú te has preguntado eso? ¿Sí? ¿Será como lo dice Hollywood? ¿Se levantarán de las tumbas y zombificadas así? Con que se le está cayendo la mandíbula buscando sangre para comer. ¿Será así? No. Ah, yo creo que sí. Entonces el apóstol Pablo está enseñando sobre la resurrección de los muertos en 1 de Corintios 15, antes de dar la promesa del arrebatamiento. Y dice, lo mismo será en la resurrección de los muertos, pues los muertos son como semillas sembradas. O sea, cada cristiano que ha muerto pudo haber sido una semilla de cebada, pudo haber sido una semilla de trigo, o pudo haber sido una semilla de uva. Pero si no era cristiano, o si fue cristiano y apostató de la fe, o si era mundano, la semilla que le representa se llama la semilla de cizaña. Pero hay tres que nos competen a nosotros: la cebada, el trigo y la uva. Pero mi cuerpo primero tiene que morir para que muera esa semilla y pueda resucitar. O sea, va a llegar el tiempo, hermano, en que algunos van a morir en este tiempo. Nadie tiene la vida comprada y nosotros lo sabemos. No sabemos qué puede suceder en 5 minutos más. No sabemos si puede venir un terremoto y nos muramos todos. O puede suceder algo en la calle. O puede suceder de que va a estar evangelizando y alguien te va a disparar. O va a suceder alguna cosa, un acontecimiento. O va a seguir, como dice el mundo, vivito y coleando. Pero no colee, hermano. Viva. Pero no coleando. Porque usted sabe qué es lo que lleva cola, ¿cierto? Amén. Dice que han de entrar primero en corrupción para un día resucitar en incorrupción. Tu cuerpo, hermano, siempre va a tener pecado. Siempre va a tener pecado. Siempre vamos a tener pecado. La diferencia es vivir en el pecado. No es lo mismo que mi cuerpo tenga pecado a vivir en el pecado. Es diferente. ¿Por qué? Porque vivir en el pecado es una decisión que yo hago. Así como yo decidí un día de recibir a Cristo en mi corazón y tener una vida santa, yo también puedo decidir vivir una vida de pecado. Tu cuerpo siempre va a tener algún código de pecado. A algunos se le va a manifestar algún tipo de inmoralidad sexual, a otros van a tener problemas con drogas, a otros con problemas de alcohol, a otros con enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay código de degeneración dado por el pecado. Pero si tú decides vivir en ese pecado, ahí está el problema. Porque el término del pecado es la muerte. Y la muerte, el único lugar que te puede llevar se llama el infierno. Y ese es otro tema que se ha callado en la iglesia: el infierno. Hermano, yo te quiero dar una noticia: el infierno es real. Es real. Así como es real el infierno, también el lago de fuego también es real. No es solamente una metáfora. Dice, se siembra un cuerpo despreciable, pero resucitará un cuerpo glorioso. Se siembra un cuerpo débil, pero resucitará con plenitud de fortaleza.
Se siembra un cuerpo material, pero resucitará en un cuerpo espiritual. Hermano, tú estás llamado ¿a qué? A que tu cuerpo resucite en un cuerpo espiritual. Hoy día somos cuerpos de carne, hoy día somos cuerpos hechos a base de polvo, pero después en el cielo, cuando resucitemos, ya nuestra base no va a ser polvo de la tierra, va a ser polvo como de las estrellas, porque vamos a poder tener acceso allá al cielo, al Shamayim, más allá del espacio, más allá del universo, más allá de donde pueden llegar todas las estrellas, más allá está la gloria del Padre, está el tercer cielo, está la dimensión del Padre, en la cual nadie pudo acceder. Nosotros vamos a tener la gloria, hermano, cuando el Señor venga, cuando retorne, cuando todo termine. En el reino eterno vamos a poder ver a la luz inaccesible. Vamos a poder ver al Elión que nadie vio. Amén. La palabra dice que Moisés vio a Jehová, le vio cara a cara. Eso quiere decir que el Padre tenía un cuerpo. Los apóstoles vieron al Señor Jesucristo. Eso quiere decir que tenía un cuerpo. Y también dice la palabra que vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Eso quiere decir que también tiene un cuerpo. Pero el que no han podido ver ningún cristiano, ni los profetas, ni nadie, ha sido al Elión. Balaam pudo ver al Padre. Dice la palabra que en Números capítulo 22 que Balaam tenía conversaciones con el Señor, pero la tentación de la riqueza se lo comió. Amén. Para tratar de salvarlo, hermano, el Señor hizo que hasta hablara la burra. Y el profeta no entendió. Y se degradó de profeta a falso profeta y de falso profeta a divino, como lo dice el apóstol Pedro. Amén. No dejes que eso pase en tu vida. Esto es un llamado, hermano, para que tú realmente te pongas las pilas. La Duracell, no la Durabel, no la del caballo inglés, no, hermano, sino la verdadera que es dada por Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar la meta. Amén. Hermano, hay algunos que llevan 20 años, 30 años, 15 años, algunos 4, 5. Pero la diferencia está en cómo yo camino en el Evangelio para ir madurando y creciendo. Porque el Señor quiere hacer cosas grandes. Dile a tu hermano, el Señor quiere hacer cosas grandes contigo. Así como también quiere sanarte. Así como te quiere liberar. Así como te quiere restaurar. Así como el Señor te quiere dar una mejor esperanza, una mejor manera de vivir. El Señor también te está ofreciendo la eternidad. Amén. La salvación no es solamente para este tiempo. La vida no es solamente para este tiempo. La salvación es para la eternidad. Amén. Tengo una pregunta, ¿la salvación se puede perder? Sí. Hay doctrinas que te dicen que no. Hay doctrinas que dicen salvo, siempre salvo. Ahí hay un puesto. Siéntese ahí. No tenga miedo. No lo van a morder. Pero tenemos que anhelar ese cuerpo espiritual. Tenemos que anhelar tener realmente un encuentro con el Señor. Podemos hacer rompimientos, podemos hacer liberaciones, podemos hacer sanidades, podemos enseñar, pero realmente mientras tú no doblegues tu corazón al Señor, nada de eso va a tener efecto. El único que puede cambiar tu vida es el Señor, pero tienes que doblegar realmente tu corazón. Creer realmente que Él está ahí, creer que realmente Él existe. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy día puede estar aquí y pensar que crees en Dios, pero a lo mejor la realidad de tu intimidad, de tu vida, dice otra cosa. El Señor quiere mostrarse a ti. Así como se le mostró a Moisés, así como se le mostró a Elías, así como lo vio Eliseo, así como lo vieron muchos profetas y así como lo vieron también los apóstoles. Así quiere revelarse a ti, para que tú tengas una esperanza. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45 dice, versión Castilian: por eso dicen las Escrituras que el primer hombre Adán fue creado como alma viviente en un cuerpo material. Nosotros somos a semejanza de Adán. Tú hoy día, porque recibiste al Señor en tu corazón, tú eres un alma viviente. Tu cuerpo tiene vida, tu alma tiene vida, y por tener al Espíritu Santo, tu espíritu tiene vida. ¿Por qué? Porque también dice la palabra, en un cuerpo material dice, pero Cristo, el Adán postrero, o sea, el último Adán, es el Espíritu que da vida. Si tú recibiste al Señor realmente en tu corazón,
Ahí está el espíritu que te da vida. Tu espíritu ha sido resucitado y tú no estás destinado a ver la perdición, sino que estás destinado a ver la salvación de Cristo, a realmente tener un cambio en tu vida, a realmente tener una verdadera palabra que te alimente, que te haga crecer, como en el kinder cuando enseñaban la canción que me gusta cantar, la lechecita que rica está, la tomaremos hasta el final, para crecer, para engordar. Y después no me acuerdo más porque ya de memoria se me olvidó. Yo digo que es una buena parábola. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la Torá, la Biblia, es la leche espiritual. A un bebé tú no le vas a dar nunca poroto. Ni molido tampoco porque se moriría. Pero sí le daría a un bebé leche. Pues muy tonto lo que estoy diciendo. Según el orden fijado por Dios, lo primero en nosotros es un cuerpo material y después de este recibiremos el espiritual. Todos recibiremos todos recibiremos el cuerpo espiritual. Muchos tienen el concepto, hermano, y yo también lo tenía, que cuando nos morimos nosotros somos igual que el humo. Que la gente, un espíritu será como un humo cuando uno prende fuego y sale el humo negro o por ahí. Cuando uno tiene ese concepto, pero la palabra dice que tienen cuerpo. Amén. Los seres caídos anteriores, de creación anteriores, perdieron su cuerpo. Pero aún así tienen un cuerpo espiritual. Por eso se meten dentro. Por eso hay ángeles caídos que se meten dentro de mujeres, de hombres. Hay también demonios que se meten. Hay espíritu inmundo, hay aves aborrecibles y inmundas que se meten en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque si bien están descorporizados, tienen un cuerpo espiritual. Amén. Nosotros no hemos sido descorporizados. Nosotros va a llegar el tiempo que nos van a descorporizar de este cuerpo de carne para darnos ese cuerpo espiritual. El primer hombre pertenece a la tierra. Si tú te quedas como un Adán, hermano, tú te vas a quedar en la tierra. Cuando venga el Señor, tú te vas a quedar aquí en la gran tribulación. Vas a ver que lo que va a suceder es terrible. No te voy a contar más ya porque no voy a ser de chismoso porque esa es la próxima predicación. Pero el segundo hombre, que es el Señor, pertenece al cielo. Si estamos ligados a Cristo, hermano, nosotros pertenecemos al cielo. Pero si tú estás ligado aquí a la tierra, tú perteneces a la tierra. Y esa es la diferencia. Todavía no entro al tema, recién estoy en la introducción. 1 Corintios capítulo 15, versículo 48. Pero como me dieron 25 minutos, tengo que volar. Como el primer hombre, el terrenal, así son todos los terrenales. Y como el segundo hombre, el celestial, así serán todos los celestiales. Y lo mismo que ahora llevamos en nuestro cuerpo, la imagen de Adán, porque somos de cuerpo terrenal, el hombre terrenal, así llevaremos un día la imagen de Cristo. Como Cristo tuvo un cuerpo espiritual, así también nosotros lo vamos a tener. Y aquí viene la pregunta, pero ¿y cómo va a ser la resurrección de los muertos? ¿Será que los zombies saldrán? ¿Será que van a ir a asustar a medio mundo? Porque esa es la visual. Porque en el fondo, hermano, tenemos que entender que una película de terror es una proclama profética de las tinieblas. Amén. Lo que ellos hacen, no lo hacen porque sí. Ellos entienden mucho de esto. Amén. Ellos entienden mucho de la palabra. Lo que la iglesia ha perdido, los satanistas lo conocen. Hollywood lo conoce. Hermano, ovni van a ver ovni. Sí. La Biblia le llaman ángeles caídos. ¿Zombies van a ver? Claro que sí, pero eso yo no le voy a decir, eso se lo va a dar el pastor más rápido. Yo no me meto en el tema. Yo sé que sí, pero no doy más detalles. Así que el que se quiera quedar en la tierra, hermano, la va a pasar bien, pero bien mal. Por eso tenemos que tener un cambio real en nuestra vida. Yo, hermano, yo no te puedo convencer. Si tú estás en pecado, yo no te voy a poder convencer. Si tú estás en incredulidad, yo no te voy a poder convencer. Ni aunque te hable del Génesis al Apocalipsis completo, no te voy a poder convencer porque es el trabajo del Espíritu Santo. Él tendrá que convencer. A lo mejor te estoy hablando cuestiones que ni entendí,
Pero si te convence el Espíritu Santo, tu vida va a cambiar. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. ¿Saben por qué puse este versículo? Porque muchos han dicho en sus predicaciones, muchos han dicho, lamento haber enseñado del arrebatamiento. Pero dice la palabra, la esperanza no avergüenza. Amén. Hermano, ni aunque Cristo se demorara 500 años, cosa que no va a hacer. La esperanza tiene que ser como si fuera hoy día o como si fuera. Si no, no vamos a tener nada. El apóstol Pablo dice, seríamos los más dignos de lástima. Seríamos los más infelices del mundo si no hubiera resurrección de los muertos. Si Cristo no se hubiese levantado de ese lugar. Como había dicho, hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. La Biblia enseña que de los cuerpos terrenales hay 6. Hay un cuerpo animal que se llama el cuerpo biológico humano. Tu cuerpo es un cuerpo animal. Hermano, no te estoy ofendiendo, no te estoy diciendo animal por si acaso. Yo estoy diciendo que nuestro cuerpo, los científicos lo catalogan como un cuerpo animal, porque es de carne y de sangre. También hay un cuerpo de humillación, hay un cuerpo mortal, hay un cuerpo de pecado y un cuerpo de muerte. Pero fíjate que al final hay un cuerpo de pecado de la carne. Ese último cuerpo es la transformación de aquellos que decidieron vivir en pecado para siempre. Cuando se levanten en el día del juicio, delante del Padre, en el tribunal del trono blanco, no se van a levantar con un cuerpo espiritual como nosotros. Van a levantarse con un cuerpo de los pecados de la carne. Porque su destino no va a ser la salvación, su destino va a ser la perdición eterna. A lo mejor hay familiares de nosotros que hoy día están en el infierno, hermano. Hay una tía que yo amaba mucho en mi niñez, pero lamentablemente está en el infierno. Pero no por eso yo voy a seguir el mismo camino que ella siguió. Le gustó la brujería, le gustó aprender a leer el tarot, hoy día tiene su castigo. Lleva cuánto, como más de 15 años muerta, ¿cierto? 15 años en el infierno. 15 años en el infierno, hermano. 24 horas, cronológico, día y noche. En cada momento, el sufrimiento eterno. El gusano, dice Job, no muere. Hay tormento en el infierno, hay cámaras que hay en el infierno, en el Hades. Para cada tortura. Hay una cámara para los asesinos de bebés, de que matan gente con sangre inocente. Hay un lugar para los peores dictadores de este mundo. Pinochet no está en el infierno, Pinochet está en el abismo. Hay un lugar especial para él. Hay un lugar especial para Hitler. Pero si tú no te arrepientes, hay un lugar especial para ti. Dice la palabra que el infierno no se cansa. No se cansa de pedir y de comer. O sea, en otras palabras, hermano, si el infierno se llena, va a aumentar igual. ¿Por qué? Porque dentro de él está la glotonería, uno de los pecados. Y entre más come, más se ensancha el cuerpo del pecado. Pero también hay cuerpos celestiales, que ese es nuestro bando. ¿Cuántos quieren un cuerpo celestial? Y pasemos de la tristeza, ¿cierto? Cuerpo espiritual, pero fíjate que también hay un cuerpo celestial y hay un cuerpo de gloria. O sea, no es un solo cuerpo, son 3 facetas de perfeccionamiento. Hoy día tenemos un cuerpo animal que está en una etapa de humillación, que es un cuerpo mortal, es un cuerpo que tiene pecado, es un cuerpo que tiende a la muerte. Pero lo que no debemos dejar que nos suceda es que nuestro cuerpo se convierta en un cuerpo de delito de pecado. Porque si saltamos esa etapa, vamos a llegar al cuerpo celestial. Y vamos a llegar a un cuerpo espiritual, celestial y de gloria. ¿Qué enseña la palabra sobre ello? El cuerpo animal, sobre los cuerpos. Dice la palabra que el cuerpo animal es un cuerpo, el cuerpo actual que tenemos. El cuerpo de humillación es un cuerpo de bajo rango. ¿Sabe por qué? Porque muchos también enseñan, no, es que yo le digo a los ángeles que vayan y me busquen, no sé, los aretes, los anillos, que la plata, que esto otro, que me haga el aseo, que me haga el almuerzo. Hermano, hay montones que enseñan eso. Hay montones de YouTube, la gente entra y son los primeros que tienen más like que todos. La gente babosea, perdóname la expresión, babosea por ello y le creen esa mentira. Amén.
Es falso. Los ángeles tienen un rango mayor que nosotros. Amén. Pero dice la palabra que son consiervos de los 5 ministerios. Pero no son nuestros esclavos. Ellos nos ayudan. Le pedimos, Señor, envía a tus ángeles a hacer esto, otro. Ayúdanos. Haz una interdicción, Señor. Necesitamos batallar, necesitamos hacer guerra espiritual, necesitamos estar en intercesión, etcétera, etcétera. Y ellos nos apoyan. Pero no es que nosotros los mandemos por nuestro rango, porque nosotros somos un cuerpo de bajo rango, que no está perfeccionado, que tiene pecado. Una pregunta, hermano, ¿los ángeles tienen pecado? ¿Cuántos creen que no? Que levante la mano. ¿Cuántos creen que sí tienen pecado? ¿Cuántos no están seguros de ninguna de las dos? Dice la palabra en Job que los ángeles tienen pecado. El Señor lo ve aún en sus ángeles, en su enviado, que tiene pecado. La diferencia es que el ángel peca, hermano, y se pierde. Nosotros pecamos y no nos perdemos inmediatamente. Tenemos una oportunidad. Los ángeles nacieron con un cuerpo celestial. Nosotros nacimos con un cuerpo terrenal. Por eso Dios nos da oportunidades. Por eso Dios te da oportunidades cada vez que caes. Él te levanta. Siempre y cuando te arrepientas. Siempre y cuando realmente quieras acercarte al Señor, Él lo va a hacer. Él te va a limpiar. Él no tiene problema de limpiarte de toda iniquidad. No tiene problema de sacarte el pecado. ¿Qué le cuesta al Señor? Pero si a ti te gusta el tonteo, ahí tú te la ves con el Señor. El cuerpo mortal es porque un cuerpo que tiende a morir. Un cuerpo de pecado, como les decía, es porque se activa por el pecado. Dice el apóstol Pablo, dice en el libro de Romanos, dice de que el cuerpo, cuando él no conocía la ley, el pecado no se podía activar en él. Lo estoy parafraseando. Pero cuando él conoció la ley, por causa de conocer la verdad, se activó el pecado que moraba en él. Se activó ese pecado y comenzó a ver que era un pecador. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros no conocemos a Cristo, somos buenas personas. No hemos cobrado ni un plato. Pero somos súper santos. Pues nuestra obra ya, como dicen en el mundo, se merece el cielo. No, es un ángel de Dios, un pan de Dios. Claro, le salió la aureola en un ratito, pero después le empezaron a salir los callos. ¿Saben por qué? Porque hay una ley que no conocíamos, que era la ley del pecado. Pero cuando conocemos la verdad que es Cristo Jesús, nos damos cuenta que somos pecadores. Nos damos cuenta que tenemos un montón de fallas. Pensábamos, yo pensaba que era bueno. Pero cuando conocí al Señor me di cuenta que era malo. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad que uno tiene. No, si usted se merece el cielo, porque le diste una luca. Sí pasa. Pero cuando realmente conocemos al Señor nos damos cuenta que tenemos errores. Que hemos fallado, que le hemos fallado a nuestra familia, que le hemos fallado a nuestros familiares, que le hemos fallado al Señor, que le hemos fallado en tantas cosas. ¿Cuántos leen la Biblia? Amén. ¿Cuántos se dedican a leer la Biblia? Amén. Todos los días. Ya, ahí le fallamos al Señor. Arrepiéntase. Es un cuerpo de muerte porque por causa del pecado de Adán, tiende a la muerte. Este cuerpo tiene fin. Algunos tienen fecha de vencimiento a los 25 años. Otros tienen fecha de vencimiento a los 60. Otros tienen fecha de vencimiento a los 75. Otros tienen fecha de vencimiento a los 5 años. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene un tiempo. Dice la palabra que el Señor sabe los días de cada uno en el libro de Job. Sabe tu tiempo. Pero hay promesas también que te ayudan a alargar tu tiempo en la tierra. ¿Cómo cuál? Honra a padre y madre y se te hereda. ¿Cierto? ¿Cuánto honran al papá y a la mamá? ¿Verdad? ¿Sí? Y los jóvenes. Buena pregunta, ¿y los jóvenes? Hoy la mamá me reta y yo me acuerdo de ese tiempo todavía.
¡Ay, la vieja! Ojalá se muriera. Y no sabía cómo adivinaba de que... ¿O fue el único pecador? No, todos hicimos algo así. ¿O no? Sí. ¿O no? Sí, sí. ¿Ah? ¿Cuánto no le han dicho a la vieja ta? Pero cuando pasan para otro lado, ahí. Ah, claro, Ahí tenía razón. Después cuando cae la revelación, la mano pesada, ahí duele. O ser el único. El cuerpo de los pecados de la carne. Esta es la peor degradación del cuerpo. Todo lo demás es normal. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo terrenal. Pero cuando ya pasamos a un cuerpo que tiene pecado por decisiones, estamos en condenación. Dice la palabra en hebreo, dice que ya cuando pecamos deliberadamente, ya no hay más sacrificio por el pecado. Cuando no, tenemos sacrificio, tenemos abogado, tenemos la sangre del cordero. Amén. Pero si lo hacemos deliberadamente, no hay. No hay. Pero también le había dicho que había cuerpos celestiales. Dice la palabra que el cuerpo espiritual es un cuerpo en que resucitarán los muertos, que es un cuerpo de carne y hueso. ¿Te explico? Una pregunta. Un ser humano normal, si está sangrando, si tiene heridas terribles, por ejemplo, se le salió una pierna y sigue sangre, ¿qué le va a pasar a la persona? Se va a morir. Cuando el Señor fue a la cruz del Calvario, lo azotaron. Le dieron duro al Señor. Le quitaron pedazos de carne. Y se desangró. Pero Él no murió por eso. Él dice la palabra que entregó su espíritu. Amén. Pero derramó toda su sangre por los pecados de la humanidad. Por todos. Por los que le conocieron antes y los que no le conocieron antes. Por todos. Todos tenemos una oportunidad. Amén. Pero cuando resucitó el Señor, dice la palabra que se encontró con un apóstol incrédulo. ¿Cómo se llamaba el apóstol? Tomás. ¿Y qué decía Tomás? Ver para creer, ¿cierto? Si yo no pongo mi dedo en el hueco de su mano, si no pongo mi mano, parafraseando, en el costado, no voy a creer. ¿Y qué pasó después? ¿Quién se apareció? El jefe. ¿Y qué le dijo a Tomás? El mero. Tomás, sé creyente. No seas incrédulo. Ven y toca. ¿Ah? Pero pregunta. ¿Dice la palabra que Tomás tocó y le salió sangre? No. Entonces, si Jesús tenía un cuerpo humano, ¿cómo podía vivir sin sangre? ¿Han tomado ese pequeño detalle? Que son detalles que uno normalmente no toma. A uno ve, Jesús fue a la cruz, lo crucificaron, la sangre de Cristo se derramó, listo, etcétera, etcétera, etcétera. Resucitó, le dio pan y peces, le abrió los ojos a los apóstoles, le abrió el entendimiento y listo. Pero no nos damos cuenta en los detalles. La palabra dice de que le tocó, pero no dice que había sangre. O sea, tenía un cuerpo especial que podía vivir sin sangre. Ese se llama el cuerpo espiritual. Amén. Cuando los muertos en Cristo resuciten, van a resucitar con ese cuerpo. Sin sangre. Porque la vida de toda carne es la sangre. Pero como Jesús venció la muerte y tiene vida eterna y fue levantado del lago de fuego por el poder del Espíritu Santo, Él, ya la vida no estaba en su sangre. La vida estaba en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nacía y brotaba de los huesos del Señor. Por eso dice que tenía un cuerpo de carne con hueso. Adán y Eva no tenían sangre. Adán y Eva tenían carne y hueso. Amén. Y su vida, dice la palabra, era la luz. Juan capítulo 1, versículo 4. Y la luz era la vida de los hombres. O sea, Adán y Eva tenían otro tipo de cuerpo diferente al de la resurrección del Señor. Tenían un cuerpo que en vez de manar por sus venas y por su arteria y por su corazón, en vez de sangre, manaba luz. Algo tan ridículo que podría sonar como luz líquida.
¿Quién ha visto luz líquida? Pero eso tenían ellos dentro. La vida por medio de Cristo. Pero cuando los muertos resuciten, la vida de ellos, pues en ese cuerpo espiritual, va a ser por medio del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que Él es el Espíritu de vida. Y el corazón va a estar bombeando el poder del Espíritu Santo. Por eso van a poder resucitar. Por eso el apóstol Pablo dice, y ustedes piensan y se preguntan, ¿cómo van a resucitar los muertos? Y le dice, insensatos. Y le empieza a relatar lo de la semilla, lo de la semilla de cebada, lo de la semilla de trigo y otros tipos de semillas. Porque tenemos que entender, hermano, que no depende de nuestra vida, depende de la vida de Jesús en nosotros. Amén. Él es el que hace el cambio en nosotros. Amén. Cuando tu sangre se convierta en luz, cuando tú dejes que el Espíritu Santo opere en ti, va a haber un cambio real en tu vida. Amén. Va a haber una transformación. Ya no va a ser el ja, 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 y por detrás quebrado, hermano, llorando sangre. Va a haber un cambio integral en cuerpo, alma y espíritu. Porque es promesa de Dios. El cuerpo celestial es un cuerpo que se adapta para entrar en los cielos. Como le decía, yo no puedo irme con el Señor en el arrebatamiento con este cuerpo. Me muero. Se me reventarían los huesos, los pulmones, los ojos, se me reventaría todo el órgano. Me convertiría en polvo. Pero si Dios me da un cuerpo diferente, un cuerpo celestial, puedo ser arrebatado. Un cuerpo diferente de cambio. Pero por último está el cuerpo de gloria que será perfeccionado para unirse con Cristo. ¿Sabe, hermano, que hay un último bautismo que se llama el bautismo del Padre? Que es el bautismo donde vamos a conocer a Jehová cara a cara. Y ese día nos vamos a unir junto con Cristo. Y nos vamos a unir en el Padre. Vamos a conocer al Elión. Vamos a conocer a la luz primigenia, al poder primigenio de Dios. El que existe, el que se autosustenta. Amén. Por eso es necesario conocer la palabra, hermano. Porque la palabra te va a dar la esperanza en esta vida. ¿Cuántas horas llevo? 47. 15 minutos, acaso. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. O sea, una persona puede confesar a Cristo, sí, yo recibo a Jesús en mi corazón, hago la confesión de fe, lloro, moqueo, me caigo, ruedo, me liberan, me vuelven a echar los demonios de mí. Pero mientras yo no crea que el Señor resucitó, yo no soy salvo. Amén. Cuando yo lo confiese como Señor, cuando yo camine en el Evangelio y Jesús sea mi Señor de verdad, y yo crea en la resurrección de los muertos, y tenga la esperanza en el arrebatamiento, y tenga la esperanza de un mejor pasar, ahí voy a ser salvo. Por eso dice la palabra, que el salvo va a ser aquel que persevere hasta el fin. No cualquier persona va a ser salva. Amén. Y eso se va a ver el día que el Señor venga. Los que se vayan es porque le creyeron al Señor, los que se queden no le creyeron. Y ahora en nuestros últimos 15 minutos me voy al tema. El misterio de los 7 turnos de resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, 23, 26, voy a tener que volar un poquito. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo. Versículo 25. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, hay personas que se salvan y hay personas que son enemigos de Dios. Sigamos. Ahí sí. Mateo capítulo 27. El primer turno de resurrección es la resurrección de Cristo. Sin Él, nosotros no nos podemos resucitar. Mateo 27, 50, 53. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Dile a tu hermano, se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hermano, el mundano muere, el apóstata muere, el cristiano duerme. Amén. Amén.
No es una metáfora, el cristiano duerme. El mundano y el apóstata se va a perdición eterna, al infierno. El cristiano se va a dormir en el seno de Abraham, a pasar una rica temporada mientras el Señor vive. La tierra de los vivientes. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y aquí me voy a entender unos segunditos. Primero, el Señor entregó su espíritu. Cuando Él entrega su espíritu, porque nadie le podía quitar su vida sino Él entregarla, resucitan los santos del antiguo pacto. Este turno se llama los santos del antiguo pacto. Abraham, Isaac, Jacob, ¿quién más? José, José, Caleb, Noé, etcétera, 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 etcétera. Resucitan en ese día. Sansón. Sansón también, porque Sansón igual se salvó. Por gracia. Claro. Pero dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección. O sea, ellos fueron resucitados. El Señor entregó su espíritu, lo meten en la tumba y se levanta. El Jairo. Y él entra en un portal dimensional de la muerte y va al lugar que se llama el paraíso. Baja al Seol, va al paraíso, deja al ladrón que se arrepintió y pasa al otro lado del paraíso hacia el infierno. Va al infierno, hace guerra contra el infierno, vence al infierno, baja al abismo, conquista los abismos, conquista el Tártaro y va a la segunda muerte, para que ningún cristiano vaya a ese lugar que se llama el lago de fuego. Y él, allí en ese lugar, su alma fue consumida en el lago de fuego, entregándola en el holocausto perfecto. Se consume su alma y el Señor vio agradable esa ofrenda, como lo dijo en el momento que Noé le entrega el holocausto perfecto como figura del holocausto de Cristo. Lo huele y el Señor le da la orden al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo resucita. Cuando el Señor resucita, sale de la tumba y está 40 días en la tierra con sus apóstoles y sus discípulos. Pero dice también aquí en este versículo, y aparecieron a muchos. O sea, estos muertos del antiguo pacto aparecieron 40 días en Jerusalén. 40 días lo vieron, con carne y hueso, vivo. Cuando el Señor venga, 40 días antes que venga el Señor, cuando venga la gracia que debe venir, 40 días van a estar despiertos los muertos en Cristo, predicando el Evangelio, exhortando a los que están caídos, Amén. levantando a aquel que está triste. ¿Para qué? Para que nos preparemos y nos vayamos todos transformados. Porque en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50, 51 y 52, hace una separación el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos, y hay un punto de coma, pero todos seremos transformados. 40 días van a estar. Y después van a subir a Jerusalén celestial. Corintios capítulo 15, 51 y 52, no todos dormiremos en la promesa. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, en la Biblia latinoamericana, ahora sus cadáveres están tendidos en la plaza de la gran ciudad que los creyentes llaman Sodoma y Egipto. Esa ciudad, ¿sabe cómo se llama hoy día? Jerusalén. Hoy día no es la santa ciudad, no es la ciudad de Dios, No. es Sodoma y Egipto. Y allí van a morir los testigos. Elías con Moisés, a lo mejor es Moisés, no lo sabemos, pero sabemos que va Elías. Van a estar muertos 3 días y medio en la plaza de Sodoma y Egipto. Y es el cuarto turno de resurrección. Quinto turno. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los del arrebatamiento, hermanos, se fueron cuerpo, alma, espíritu. Los de la gran tribulación perdieron su cuerpo porque fue ofrendado y solamente salvaron alma y espíritu. Por eso en este versículo dice, y vi las almas de los decapitados. Versículo 20, capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Después del milenio, resucitan lo último por misericordia, que se llama el rebusco. Sexto turno de resurrección. La semilla de uva.
El anterior, y vi las almas de los decapitados, trigo. Y estos muertos tienen que esperar mucho, mucho tiempo en el infierno, hermano, para que su espíritu se salve en el día del juicio. Y el último turno, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 12, y vi los muertos, grandes y pequeños, en pie delante de Dios. Y aquí ya no hay más salvo. Son 6 turnos donde hay salvación. Jesucristo, los santos del antiguo pacto, los que se van en el arrebatamiento y los muertos en Cristo, los de la gran tribulación, la cosecha de la epifanía, gran tribulación, el rebusco, y me faltó los 2 testigos. Pero en el último turno, en el 7, están todos los perdidos. Yo te quiero exhortar a lo siguiente, hermano. Cristo viene pronto. Cambiemos, arrepintámonos de corazón, busquemos al Señor. No sea que Él venga como ladrón en la noche. Dice la palabra que no somos hijos de la noche, somos hijos de luz. Tienes que ser un hijo de luz. Así que para terminar quiero bendecirte con un abrazo. Me queda un minuto, ¿cierto? 30 segundos, 3 minutos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Dios mío, derrama un espíritu de arrepentimiento genuino, Señor. Padre amado, impártenos temor de Jehová, Señor. Derrama tu presencia poderosa, Dios mío, en cada uno. Dios mío, Señor, aquellos que han pecado, Dios mío, Señor, libértalo del pecado, Dios mío. Perdónale sus pecados. Le remetimos sus pecados, Señor. Dios mío, en esta hora, Padre amado, rompe toda cadena en el alma. Rompe toda herida. Dios mío, permíteles perdonar a aquellos que lo han ofendido, Señor. Dios mío, Señor, danos, Dios mío, el temor de Jehová, Señor, para poder, Dios mío, arrepentirnos, Dios mío, y estar listos para tu venida, Señor. Oramos, Señor, para que venga ese fluir poderoso. En el nombre de Jesús, Señor. Dios mío, equipa, Dios mío, a tus ministros. Equipa, Señor, a tu oveja. Equipa, Señor, a tus salmistas. Dios mío, con temor de Jehová, Señor, para que venga a este lugar. Sea derramado, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Dios mío, haz que en nosotros esté la esperanza, Dios mío. La esperanza del arrebatamiento. La esperanza del arrebatamiento, Dios mío, porque no es un mito. Es una realidad, Señor. Es una realidad en el nombre de Jesús. Saca los pecados, Señor. Saca los pecados del corazón, Señor. Saca lo que está en sus corazones, Señor. Viva sacaraba que na rama sierra vai parama sore cara bashirakai. Dale, Señor, lo que necesita. En el nombre de Jesús. Extiendo manto magistral, Señor. Manto de revelación. Que caiga en lo que desean conocer las profundidades de tu palabra, Señor. Aleluya. Que caiga, Dios mío, Señor, este manto, Dios mío, que tú por gracia me Sí, diste. Señor. Lo que por gracia me diste, Señor, yo lo entrego, Señor. Lo entrego, manto magistral, Dios mío, en el nombre de Jesús. Activa, Dios mío, la revelación doctrinal, Señor. Activa la doctrina de la revelación en sus vidas, Dios mío. Sí, Señor Jesús. Hazle la realidad, muéstrale en sueño, Dios mío, esto. Muéstrale el arrebatamiento, muéstrale la resurrección de los muertos, ábrele la palabra, Señor, saca los velos que hay en la palabra, Dios mío, para que sus ojos puedan verle, Dios mío, porque tu palabra dice, Dios mío, que cosa que ojo no vio, y cosa que corazón de hombre no ha subido, ni tampoco cosa que hombre ha oído, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, el derramado. Amén. El derramado, Señor, Dios mío. Saca los velos, Dios mío, Señor. Saca las tinieblas, Señor. Toda tiniebla de ignorancia se va. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, Dios mío. Para que venga el poder de tu palabra. El poder de tu palabra, Dios mío. Convierta el trigo, Dios mío, en cebada. Conviértelo en cebada. Dale vestidura, Dios mío. Vestidura de lino fino, Señor. En el nombre de Jesús.
Toda tristeza se va de tu corazón. La amargura se va de tu corazón. Sé libre de la amargura. Perdona a aquellos que te han hecho daño. Rebasé que te remajaya. Aquellos que te han hecho daño, perdónalos. Porque esa atadura de falta de perdón te puede dejar aquí en la tierra. Perdónalo, perdónalo. Dame poder, poder, Señor. Poder, Dios mío, Señor. Conviértenos en hombres y mujeres, Señor, que accedan al lugar santísimo, Dios mío. Porque escrito está, Dios mío, que a tu amigo, Dios mío, tú le das a conocer los secretos del reino. Pero el siervo nada sabe lo que su Señor ha de hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Dios. Y amén.